Crónicas de espanto. Una vez más, bienvenidos a la Casa del Terror, el hogar de las mejores leyendas de terror y crimen mexicano. Y ahora, valga la expresión, va a ser una leyenda con un tanto de sabor francés. Debo de decirles que en mis tiempos de una vida bastante bonita vivida en Durango capital, había una leyenda propia, particular, inimitable, de una religiosa. Pero vayamos desde el origen. Recuerden ustedes que el siglo XIX, en el caso mexicano, fue un siglo aciago, de muchas batallas, de constantes intervenciones militares de otros países en México, y donde México quizás era más importante considerarse conservador o liberal que sentirse mexicano, y muchos obraban en pro de sus ideas más que en pro del país. Cualquier semejanza con el presente es mera coincidencia. Pero entonces, Durango, siendo una de las más bonitas ciudades de la provincia y alejadas de la Ciudad de México, pues era la capital de lo que en ese momento fue el estado de Durango, que en otra época incluso se unió con el estado de Chihuahua. Y en ese entorno, prácticamente a finales de la guerra contra Estados Unidos, y donde México perdió la mitad de su territorio, nació, dicen muchos, que ahí en nombre de Dios, una niña llamada Beatriz. Chiquilla hermosa, de tez clara, que con el sol que da en esa ciudad pues ligeramente tostada, y que acompañando a veces a sus padres a la Sierra del Mezquital, pues se iba a broncear con el paso de los años. Su cabello rubio y largo, sus ojos azules, una boca pequeña. Así era la pequeña Beatriz. Era la hija única de una familia cuyos padres tenían ciertos recursos y pensaron en darle pues una buena educación. Y esa buena educación solamente podría recibirla en la capital del estado. Así es que, movidos por ese deseo, que muchos dirían ese imperativo formativo, padre, madre e hija se trasladaron a la ciudad de Durango, aproximadamente en los años 50, en ese pequeño remanso que sucedió a la guerra contra Estados Unidos. Y entonces se establecieron en una casa, en una calle que estaba muy cerca del templo de la catedral. Ahorita diríamos ahí por el Calvario. ¿Y por qué están tan relacionadas Beatriz y la catedral? Bueno, esto es el origen de la leyenda. Y entonces, más o menos a finales de la década de los 50 del siglo XIX, la niña, acompañada por los ejemplos de las monjas que la educaban, pues decide finalmente ingresar al convento de religiosas. Sus padres la amaban mucho y quizás preferían verla casada, pero al mismo tiempo la querían tanto y confiaban en su educación que sabían que tomaría la mejor decisión, y que si Beatriz quería casarse con Cristo sin intermediarios carnales, pues que estaba bien. Su padre admitió, al igual que su madre, el deseo de Beatriz para ingresar a un convento que precisamente se encontraba a 3 cuadras de la catedral. Ocurre pues que el padre, además de pagar una fuerte cantidad de dinero, porque recuerden que se acostumbraba a la dote cuando las mujeres se casaban, ya fuera con un varón o ya fuera con el mismo Cristo Redentor, pues había que soltar ese dinero. El punto es que, dada la dote, aprobado el permiso de los padres,
se donó esa cantidad y Beatriz ahora era toda una novicia. Pero se nos atraviesa la guerra de reforma, otra vez, y gobernadores conservadores y liberales, como Munguía, o como Patoni, que incluso tiene una calle en Durango, pues combatían, ya sea con la pluma, con las leyes o con las balas. Y en el convento no se escuchaba nada y ella, por lo menos, se refugiaba en las oraciones. Y la guerra de reforma la ganaron los liberales. Así es que vienen todas esas leyes que le quitaban al clero buena parte de sus propiedades. Y mientras la vida de Beatriz se deslizaba en una rutina santa, pero dirían algunos que perezosa, viene la intervención de Almonte, el hijo de Morelos, y de los conservadores, para de alguna manera provocar una guerra con naciones extranjeras. El resto ya lo conocen ustedes por la historia de México. Inglaterra y Francia deciden no reclamar el pago de la deuda de inmediato. Francia tenía otras motivaciones que ahí estaban a la vista también de los conservadores. Y comienza la intervención francesa con una batalla heroica por parte de Zaragoza, Díaz, Negrete, la Berriozábal y la Madrid en Puebla. Pero eso fue una batalla de una guerra que se perdió en el siguiente año. Es de aquí que los franceses avanzaron, y ahora sí, con suficiente provisión de soldados, de una legión de múltiples nacionalidades, en la cual se podían distinguir mamelucos egipcios, argelinos, belgas, suavos del sur de Alemania, uno que otro austriaco y básico, muchos franceses continentales. Eso alteró, ahora sí, la tranquilidad de la ciudad de Durango capital. Entonces, mientras esta mujer escuchaba los ruidos de las balas, de los cañones y los pasos de los soldados liberales que evacuaban la ciudad, tras breve batalla, tanto ahí como en Cuencamé, y que llegaban unos tipos extraños, de tez blanca, otros de tez morena, hablando bastantes idiomas. Esos eran los únicos cotilleos que se daban entre las religiosas, al pie de las campanas de catedral, que eran el faro que iluminaba con las noticias de la ciudad y del estado. Y llegaron los franceses y se establecieron a lo largo del estado y diríamos que de buena parte del país. Las tropas francesas, en este caso comandadas por el general Lerillier, entraron en Durango prácticamente con poca resistencia. Fueron bien recibidos por el clero y por los conservadores y por la sociedad en general, porque recuerden que nos trajeron los instrumentos de viento, que son el origen de la banda sinaloense, que nos trajeron el acordeón, que son el origen de la polca norteña, nos trajeron las cornetas y los bandolones que después originarían el mariachi. Pero regresemos a la historia. Se dice que se recibió al ejército francés con lluvia de flores, con algunos intelectuales que componían versos, con algunos banquetes por personas que querían también pues algún puesto al estilo imperial, valga la expresión, que incluso se generaron los títulos del conde de Garavitos o el marqués de Taximaroa, algo inédito para los que escuchamos en esta época lo que aconteció. El punto es que la sociedad aristocrática le brindó su casa a los jefes y a los oficiales imperialistas, y quienes muchos, por ser de otro país y de otra complexión, eran considerados jóvenes apuestos, con monedas de oro en los bolsillos, dispuestos a gastarse en la capital del estado, que ahora sería el departamento de Durango y del Nazas. Y aquí es donde empieza a torcerse la historia de Beatriz. Los conventos fueron confiscados. Las mujeres fueron llevadas a sus casas. Tenían que ser ahora religiosas,
clandestinas en las casas, pero se abría un mundo para Beatriz, que después de 7 años de no conocer las calles, ahora veía una algarabía de personas, ahora veía una variedad de lenguajes, ahora había muchas novedades en el Durango de esa época. Así es que en una noche oscura y lluviosa, dicen que del mes de agosto de 1866, prácticamente en el segundo año y medio de la intervención francesa en Durango, se encontraban en la calle un joven mexicano que trataba de entrevistarse con su novia y un joven oficial francés que se llamaba Fernando y que intentaban cortejar a la misma dama. Sin embargo, no hubo diálogo entre ellos. El duranguense, con puñal en mano, se lanzó contra el intruso. Le asestó 2 o 3 puñaladas. Fernando, al sentirse herido, simplemente empezó a caminar y huyó. El mexicano quiso aniquilarlo, quiso darle alcance, tropezó y cayó al piso. Y el escurridizo militar francés, Fernando, dio vuelta a la esquina y avanzó en su huida. Este francés llamado Fernando, lo primero que hizo para ocultarse fue tocar la primera puerta. Y quien abrió la puerta era nada más y nada menos que Beatriz. La muchacha escuchó los toques fuertes y desesperados y pensó que, bueno, su deber como religiosa era proporcionar auxilio a quien se lo solicitara. Abrió la puerta y entró francés malherido. Entró Fernando, ya sangrando por las heridas provocadas por el mexicano, y cayó desmayado ahí, en el suelo del zaguán. Beatriz, que era una monja exclaustrada y que todavía era fiel a sus votos, cerró violentamente, puso el aldabón y se quedó perpleja. Le inspiró tal piedad Fernando al verlo tan malherido que no pensó ni habló nada. Contempló al moribundo y después de un minuto se le pasó el susto. Dejó de llorar, le limpió la sangre de la cabeza, le aplicó unos lienzos, todos mojados en agua fría. Ya se había desvanecido Fernando, pero de pronto se levantó. Estaba mejor. A ella, él le cautivó su talante un tanto déspota y arrogante, dirían algunos, pero seguro de sí mismo. Y Fernando quedó cautivado de Beatriz por lo bella y lo delicada que era. Luego de que el militar tomó unos sorbos de agua fresca, Beatriz tomó un poco más, le ofreció, y dicho y hecho abrió la puerta del zaguán y le pidió que abandonara la casa de inmediato. Fernando le dijo que por favor que le permitiera pasar esa noche, porque de esa forma podría salvar su vida. Sin embargo, Beatriz se asustó y le negó el refugio. Fernando salió, cerró con brusquedad la puerta y sacando un espadín, se lo puso en el pecho diciéndole: si tú dices algo, si me denuncias, ojo porque te puedo matar, a pesar de que aprecio mucho la ayuda que me has proporcionado. Beatriz prefirió callar, prefirió ser prudente y esperar qué pasaba con Fernando. Después de un buen rato de silencio entre los dos, él no se había retirado. Le imploró otra vez su ayuda, permanecía en el zaguán, le entregó un puño de monedas de oro que indudablemente contribuyeron al convencimiento de Beatriz. Por fin, ocurrió lo que ustedes se pueden imaginar y que se cuenta en todo Durango. Fernando se quedó escondido en casa de Beatriz. Ella lo curó, ella lo atendió. Los dos eran jóvenes, bien parecidos, y de los odios y de las desavenencias, pues, germinó el amor. Se enamoraron profundamente. Beatriz renunció a sus votos, sintiendo que había encontrado al hombre de su vida, se le entregó en cuerpo y alma. Durante esas semanas los dos vivieron momentos de excelsa felicidad, de esos escasos en el vivir de los seres humanos, pero que tienen que vivirse a plenitud.
Pero mientras tanto, la guerra seguía. Y ahora, del lado mexicano venía la fortuna. Napoleón ordenó el retiro de las fuerzas francesas del suelo mexicano. Y sin saberlo Fernando, porque quizás era un desertor, o lo habían dado por muerto en su batallón, pues el ejército francés abandonó la ciudad de Durango, y pronto el ejército liberal ocuparía la plaza de nuevo. Al conocer esto, Fernando supo que se estaba arriesgando de más y que no podía estar oculto toda la vida, porque tarde o temprano lo denunciarían, sería descubierto y terminaría en el paredón. Urgía que Fernando saliera de Durango, aunque no podía acompañar tampoco a sus compañeros soldados, valga la expresión, tenía que dejar a Beatriz. Se armó de valor, se vistió de civil, dio a conocer la decisión de su amada. Beatriz en principio se resistió. Sollozó. Él le dijo que buscaría identificación falsa, buscaría algún papel que le pudiera demostrar a los demás que él ya no era Fernando, sino que era otra persona, un mexicano nacido aquí, algo que le quitara el riesgo y que regresaría en búsqueda del amor de Beatriz. El único francés que quedaba en Durango, en la ciudad, era Fernando, dado que estaba escondido. La monja le consiguió un caballo ensillado, le prestó insumos y bastimentos, y una noche de noviembre del año 66, Fernando salió de forma sigilosa, a caballo, por el camino de Analco, rumbo al puerto de Mazatlán. La despedida fue dolorosa, como todas las despedidas entre dos personas que se aman. Las lágrimas, sobre todo de Beatriz, pero también de Fernando, humedecieron aquella noche todo lo que los rodeaba. El último abrazo habrá sido épico, si nos permiten el término. Beatriz se quitó una medalla de oro que llevaba colgada en su pecho y se la colgó a Fernando y le dijo: para que te cuide. Y sin más, Fernando montó su corcel y, saliendo rumbo a Mazatlán, se perdió en el silencio de la noche. Esa noche estaba estrellada, como suele ser en noviembre, en esta época del año, y en los cielos maravillosos de Durango. Hacía frío, silencio, si acaso el viento que interrumpía un poco, y en las campanas de la catedral sonaban las 3 de la mañana. Beatriz levantó los ojos a las estrellas, rezó, aunque ya no en calidad de monja, sino en calidad de amante. Tiene que volver, Señor, le rezaba el Todopoderoso, tú me lo vas a traer. Y con paso lento atravesó las calles de Analco y de Tierra Blanca para acercarse a la casa en la cual estuvo residiendo como monja enclaustrada, y que ahora, ¿qué era? No lo sabía. El problema con Fernando es que no conocía el camino que lo podría conducir al puerto de Mazatlán por completo. Y cuando se alejó de su amada y se sintió solo, contempló las estrellas. Se dice que lloró también a torrentes. Se sintió el hombre más desgraciado de la tierra, un apátrida, alguien que había traicionado a sus dos países, al propio y al que lo adoptó. Así es que, en ese momento, le dieron unas ganas enormes de regresar y torció la rienda, literalmente. Emprendió el camino de regreso, con tan mala suerte que se topó con la avanzada de una guerrilla liberal de soldados juaristas que tenía su cuartel en la vieja hacienda de Tapias, ya muy cerca de la capital. Fernando ni siquiera pensó su decisión. Prendió las espuelas al caballo, le pegó con la cuarta con energía y salió disparado como un rayo por donde había venido. Sin embargo, no llegó muy lejos. Sonó una descarga y se rompió el silencio de la noche. El cuerpo de Fernando, abatido por los militares, los guerrilleros liberales, rodó por el suelo. El caballo se fue con todo y silla.
uno de los soldados, de los chinacos diríamos, alcanzó al caballo y lo detuvo. Después de revisarlo todo y de registrar los bolsillos de Fernando, encontrando algún mensaje secreto, pensando que era efectivamente un invasor que iba de incógnito, no encontraron nada más que guaje con agua, unas gorditas, pinole y unos panecillos de harina de trigo. Habían matado a alguien que no importaba matar, porque ni siquiera traía fusil, solo traía una medalla de oro con la imagen de la Purísima Concepción, pero que tenía atrás el nombre de Beatriz. Atravesaron el cuerpo de aquel hombre sobre la silla del caballo y se lo llevaron hasta la hacienda. Y mientras ahí se le dio cristiana sepultura. Al cementerio lo llevaron tal como lo llevaron al principio, atravesado en su caballo, y solamente asistieron 2 personas que habían sido soldados guerrilleros y que habían contemplado la ejecución, si se le puede llamar así, de Fernando. Así, en una fosa, acabó el amor de Beatriz, el hombre de su sueño y de su vida. Pero fíjense ustedes que Beatriz no supo nada de esto. Y todas las noches, ella esperaba que Fernando hubiera resuelto su situación. Y entonces iba a misa en la mañana, iba al rosario en la tarde, bordaba en la tarde y en la noche, y esperaba tener noticias de Fernando. Nadie relacionó la historia de aquella época del ejecutado, ni llegó a las cercanías de Beatriz la noticia de su medallón. Todo esto para grabarlo. Resulta que Beatriz estaba embarazada y que el milagro no se realiza solamente porque se pide. Ella estaba ya atormentada al saber que era madre, que en su vientre latió una vida, que no tendría padre, saber que ya no tenía muchos recursos, que su casa ya estaba hipotecada, que incluso ya hacía tiempo que había enterrado a su padre y que su madre había muerto con anterioridad, que si incluso abría en el convento no podría regresar porque había roto sus votos. ¿Y qué le iba a decir al señor cura si él se daba cuenta de su pecado? ¿Que dónde iba a vivir? Así es que pasó un mes, y pasó otro, y pasaron 3 meses. Y ella siempre subía a la azotea de su casa y en las noches de luna esperaba que, así como en la madrugada se había ido Fernando, que en la madrugada regresara. Y mirando siempre por la salida a Mazatlán, su vista al occidente. Y entonces se obsesionó, y todas las noches, con poco o con mucho viento, Beatriz iba al rosario de la tarde y se escondía tras un confesionario de la catedral, y entonces cerraban la puerta y aprovechaba que se quedaba en la noche sola y subía al campanario, que era el lugar más alto de la ciudad, para dominar mayor distancia y descubrir si alguna vez regresaba Fernando. Y así pasó una y otra vez. Pero los meses avanzaron, y cuando el niño de Beatriz estaba por nacer, una mañana, ya casi de mediados del año siguiente, entre abril y mayo, a las primeras luces del alba, cuando el sacristán abría la puerta mayor de la iglesia, vio tirado sobre el atrio enlosado de la catedral el cuerpo de una mujer con los brazos abiertos y ella sobre el suelo, estampada en el piso, aparentemente dejándose caer de lo alto de la torre de donde siempre contemplaba el horizonte. Nunca se supo si fue un suicidio por desesperación o fue un descuido cuando ya no vio dónde pisar, dónde apoyar, pero Beatriz murió de esa manera. Y desde entonces, todas las noches de luna llena, pero también en las de luna nueva, y en esas noches de noviembre, la gente que come hamburguesas o hot dogs de esos tradicionales a un lado de la catedral, contempla
en la torre que está más cercana a Mazatlán, porque dicen que ahí en la silueta se vislumbra a la monja que está esperando a su amante. Escriban, apunten, comenten, asientan, disientan, crónicas de espanto 0@gmail.com, y en la página, por si quieren tener más detalles, crónicasdeespantoOficial.blogspot. También me encuentran en Facebook y en YouTube como Crónicas de Espanto. Que tengan bonita semana llena de leyendas y que se asusten solamente si ustedes lo deciden.